Hola, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Qué alegría es poder volvernos a reunir y a encontrar a través de estos medios. La palabra del Señor dice que allí donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él estará allí. Y tal vez no estamos físicamente, pero estamos a través de las redes para que juntos glorifiquemos el nombre de Dios, para que le exaltemos, para que con un corazón dispuesto lo busquemos en esta noche y podamos escuchar el consejo de Dios. Así que les invito a unirse a este tiempo de oración y de adoración. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a su familia y les invitamos a estar atentos. Y mientras más se unen a esta transmisión, vamos juntos a alabarle a través de este precioso canto que dice, nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Una vez más, nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia, Tu misericordia es como un río. Tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Y sí, allí donde usted está, en su casa, en la sala o en el cuarto, o allí donde usted se encuentra, adórele, porque no hay nadie como Él. Dice la palabra del Señor, que Él se acuerda de nosotros en nuestro abatimiento, que en medio de la angustia Él nos ha hecho ensanchar. Él nos ha puesto sobre una roca alta. Él nos ha levantado del polvo y del lodo cenagoso. Él se ha acordado de nosotros en el día de la angustia, en el día de la aflicción. Por eso, desde lo profundo de nuestro ser, Señor, te bendecimos. Eres maravilloso y a ti sea toda la gloria. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Y espero que estemos ya listos para recibir la palabra del Señor. El mensaje de esta noche lo he titulado Las cosas fueron bien. Y yo creo que todos quisiéramos que en este momento así fuera, ¿verdad? Las cosas fueron bien. Y le pido que por favor me acompañe a ir a las Sagradas Escrituras, al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer algunos versos de este capítulo. Y tiene como título Sisac invade Judá. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él.
Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de los libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá, llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. No se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Y es un pasaje bastante interesante que me ha llamado la atención y en el cual he meditado últimamente. Y nos habla de Roboán. ¿Quién fue Roboán? Roboán era el hijo de Salomón y fue el primer rey de Judá después de la división del reino de David. Y pese a la ayuda que Dios le dio para establecer y para consolidar el reino, en lugar de agradecer a Dios, se apartó de él, se olvidó de Dios. Y mientras tuvo algún temor, estuvo con Dios, pero cuando tal vez vio que ya no había que temer, dejó de buscar a Dios cuando vio que su reino se había establecido, que ya no tambaleaba a causa de la división. Buscó a Dios, pero después se rebeló. Cuando Roboán se hizo fuerte, eh, en lugar de aferrarse más al Señor, se apartó de él. Y sabe que esto nos deja una gran enseñanza, porque cuando él se hizo fuerte, él se despojó de una piedad externa que tenía, que lamentablemente es muy común en los seres humanos, entre muchas personas que se llaman ser creyente. Y aunque es muy común, es lamentable, porque los hombres parecen muy dedicados a Dios mientras tienen problemas o sienten que hay peligro o están cerca de la muerte, pero dejan de lado a Dios cuando han recibido una misericordiosa liberación. De seguro que usted conocerá personas así, mientras las cosas estuvieron mal, cuando hubo peligro, cuando hubo escasez, estuvieron firmes en el Señor, pero cuando ya no hubo nada que temer, se apartaron. Y que Dios nos guarde, que no nos permita ser uno de ellos. Y viene la grandeza a Roboam, viene la prosperidad, y a causa de eso él se volvió orgulloso y se olvidó de Dios. Y sabe que los momentos de mayor cuidado en la vida del cristiano es cuando viene la prosperidad, cuando viene una bendición, cuando viene una honra, cuando Dios de pronto te promueve, cuando Dios te da un lugar de prestigio. Hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque esa seguridad y ese reposo en el que llegó a estar el rey y su reino condujeron al decaimiento espiritual. Y debemos tener mucho cuidado cuando las cosas están bien, cuando todo marcha bien, cuando no hay ningún problema, cuando estamos cómodos, cuando estamos seguros, porque esto hace que a muchos corazones venga un decaimiento espiritual. Y tal vez esto nos lleva a reflexionar, nos lleva a meditar en algunas épocas de nuestra vida, donde tal vez no teníamos las cosas tan fáciles, donde no estábamos tan cómodos, donde no estábamos tan seguros y cómo buscábamos de Dios. Pero vino de pronto una bendición, vino ciertas cosas que nos hicieron sentir cómodos y seguros, y bajamos la guardia en cuanto a buscar a Dios, en cuanto a estar consagrados, en cuanto a tener comunión con Él.
y no sé a cuántos. Seguramente Dios ha permitido esta pandemia, este confinamiento, para sacarnos precisamente de esa comodidad, de esa seguridad que había traído decaimiento espiritual, adormecimiento, y cuánto hoy en día se han levantado a buscar del Señor, a despertarse de ese sueño de muerte, a clamar, cosa que tal vez por algún tiempo habían dejado de hacer. Y es tremendo, amados hermanos y amigos, de cómo a causa de estos, de la prosperidad, de la seguridad, Roboán se apartó de Dios, dejó la ley del Señor. Y leíamos que el Señor utilizó un ataque de parte del rey de Egipto llamado Sisac y usa este medio, este juicio para restaurarlo. Y escúcheme que este ataque viene de la mano que menos deberían haber sospechado o de donde ellos menos debieron haber imaginado, porque el rey de Egipto siempre fue un aliado en esos días de Salomón, fue un aliado para el pueblo de Israel. Y hubo una amistad cercana, había tanto comercio entre Egipto e Israel que para qué dudar o por qué ir a temer que el rey, que el faraón se fuera a levantar contra ellos. Y meditaba en esta tarde preparando este mensaje de cómo Dios utilizó eso, de lo que menos esperaba para hacerlos recapacitar. Vino un juicio sobre ellos para hacerlos caer en cuenta, para volverlos al Señor. Y meditaba tal vez una de las razones de esta pandemia. ¿Por qué Dios la permitió? Es porque la está usando para restaurar a muchos a que se vuelvan a Él. Cuánta gente apartada, cuánta gente apagada, cuánta gente, como dicen por ahí, a medias tintas. Y Dios está usando esto para volver los corazones, para que no sigan endurecidos hacia Él. Cuando el pueblo de Israel y Roboán dejan la ley, se apartan de Dios, Dios atrajo sobre ellos calamidad, atrajo sobre ellos problema, pero ¿para qué? ¿Para destruirlos? No, de ninguna manera, a fin de que ellos se arrepintieran de todo su corazón antes de que ese corazón se endureciera. Y yo quiero que medite por un momento, porque seguramente lo que está pasando con este virus, con esta enfermedad, Dios, en lugar de destruir, está haciendo que esos corazones no se endurezcan, sino que se arrepientan, se vuelvan a Él. Al leer la historia de Roboán, podemos encontrar que después de 3 años de fidelidad y de prosperidad, Roboán decide apartarse del Señor. Y como siempre ocurre, el pueblo se desvió con él. Ahí lo dice en el versículo 1. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y aquí encontramos un principio en el mundo espiritual, en el mundo moral. Y por ejemplo, para los padres, ve que los hijos no van a llegar más allá de lo que nosotros no lleguemos. A los pastores, a los líderes, los hermanos, el pueblo no va a ir más allá de donde nosotros no vayamos, no lleguemos. Si nosotros no somos gente consagrada, si nosotros no somos gente que buscamos a Dios, pues tampoco lo va a hacer el pueblo. Si somos gente tibia, si somos gente que amamos más el mundo, pues seguramente el pueblo va a ser así. Y también esto pasa en los hogares, pasa en la familia. Para un pastor, si algo no es importante, para el pueblo tampoco va a ser importante, para la iglesia tampoco va a ser importante, para un padre de familia, si algo no es importante, pues para los hijos, ¿por qué tiene que ser importante? Y el pueblo se aparta y Dios manda un castigo adecuado para hacerle regresar al rey y al pueblo a Dios. Y Dios manda una disciplina por medio de Sisac, el rey de Egipto. Y atacó, dice la palabra, las ciudades fortificadas, las sometió y se preparó para atacar a Jerusalén. Y dice la palabra que cuando los líderes de Judá se reunieron para planear la estrategia
para defenderse de Sisac, viene un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, que llama al pueblo no a la prosperidad, no a que vendan la casa, no a que hagan unas locuras, unas tonterías. No, esos no son profetas de Dios. Viene un profeta de Dios que llama al pueblo a la humillación, que llama al pueblo al arrepentimiento delante de Dios. Y eso es un verdadero profeta de Dios, no el que anda diciendo tontería, el que anda diciendo una serie de cosas, no, el que está diciendo volvámonos a Dios, arrepiéntanse. Y uno de los cuidados más grandes que debemos tener es cuando viene a decirnos, te va a ir bien cuando no estamos bien con Dios. Ah, mire, vas a prosperar, vas a tener cuando nuestro corazón no es recto con Dios, cuando estamos teniendo cosas escondidas, pecados ocultos que pensamos que se escapan delante de los ojos de Dios, pero recuerde que Dios no tiene secretos, no hay secretos para con Dios, todas las cosas están al descubierto, Dios no mira como mira a los hombres, Dios mira el corazón y pesa las intenciones, pesa las motivaciones. Y qué cuidado debemos tener con esto. Mire que el profeta no vino a decirle al rey y a los príncipes, vengan, siembren, hagan esto y el ataque, el enemigo se va a ir. Les dice, no, ustedes dejaron la ley de Dios, ustedes le dieron la espalda a Dios y Dios también los ha dejado. Tienen que humillarse, tienen que arrepentirse. ¿Mm? Y les predice, les dice la derrota de Jerusalén, porque habían dejado a Jehová. ¿Y qué podemos esperar si nos olvidamos de Dios? ¿Qué podemos esperar si le damos la espalda a Dios? ¿Que nos vaya bien? No, de ninguna manera. Y sabe que ese es uno de los engaños más grandes, cuando la gente se aparta de Dios y dice, no, ahora estoy mejor, ahora estoy más sano, ahora me siento más libre. Y qué engaño tan terrible, porque eso es solo por un momento, pero las consecuencias de dejar a Dios son bastante graves. Y sabe que como habían dejado al Señor, el Señor los iba a entregar en manos de Sisac. Y estando reunidos Roboán y los líderes de Judá, y a esto vamos a la enseñanza de esta noche, ellos escuchan la advertencia que hace el profeta de parte del Señor. Y es tremendo, y ojalá usted lo pueda allí subrayar en su palabra, en su escritura, en su Biblia. Y dice en el versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y esto me llama la atención tremendamente, me conmueve, mis hermanos. Esto es poderoso. Volvamos a leerlo en el versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Subráyelo. Y dijeron, justo es Jehová, justo es Jehová. ¿Mm? Y es tremendo, porque no se rebelaron, no se llenaron de ira, sino que dice la palabra, se humillaron delante de Dios, regresaron a Él, se volvieron a Él, reconocieron que habían hecho mal. Y sabe que por eso Dios les prometió que no serían destruidos, que no verían la destrucción que tal vez se habían imaginado. Sin embargo, les dijo, no del todo va a ser la liberación, porque ellos van a venir y se van a llevar unas cosas y ustedes les van a servir. ¿Mm? Y ellos tuvieron que aprender que es mejor estar sujetos a Dios que a los reinos del mundo. Y hay una gran diferencia entre servir a Dios y en servir a otras naciones. Acuérdese que la palabra del Señor dice, el yugo del Señor es siempre fácil de llevar. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo representa ese buey experimentado que hace más fuerza, que sabe cómo hacer el trabajo y ayuda a ese buey novato que es el creyente. ¿Mm? Y hay algo tremendo, si ellos no querían servir a las naciones, tenían que servir fielmente a Dios. ¿Y sabe por qué a veces tal vez hay esclavitud? ¿Por qué a veces no hay libertad en muchas áreas? Porque tal vez no hemos servido fielmente a Dios. Porque no hemos tenido un corazón para el Señor.
Y este texto me hace reflexionar tremendamente, porque ellos se humillaron. Y sabe que Dios siempre ha prometido responder cuando el pueblo se humilla. Usted lee ese pasaje famoso que hay en Crónicas también, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y esto es tremendo porque dice, si se humillara mi pueblo. No está diciendo que se humille el pagano, que se humille el inconverso. No, está diciendo si se humillare mi pueblo. ¿Y qué estamos esperando, amada iglesia? Que se humille el que no conoce a Dios, que se humille el que no conoce de Cristo. ¿Y qué de nosotros? Tal vez en muchos corazones de gente cristiana hay un orgullo. ¿A qué me refiero? No es que esto lo mandó Dios por el inconverso, por el pagano, y tienen que humillarse. No, los primeros que nos tenemos que humillar somos nosotros. Y Dios ha prometido que si nosotros nos humillamos, y está hablando de su pueblo, Él oirá desde los cielos. ¿Te has humillado delante del Señor? ¿O estás esperando a que esos familiares, esos vecinos inconversos que son paganos, ateos, sean los primeros en humillarse? No, debemos ser nosotros. Y ellos se humillan. Ya era gente dura de corazón, se habían rebelado contra Dios, habían dejado su ley, lo habían buscado mientras lo necesitaron. Cuando se sintieron seguros, consolidados, lo abandonaron. Pero escuchan una advertencia de esta y se humillan. ¿Y cuál es su actitud cuando Dios le corrige? ¿Cuál es la actitud de su corazón cuando Dios le amonesta? Cuando Dios le exhorta. ¿Te enojas? ¿Te molestas? ¿Te rebelas? ¿O tienes una actitud como la de este rey? Y no era perfecto. Te humillas, reconoces que eres culpable. Qué tremendo es esto. Porque hay mucho que aprender en este versículo 6. Lo leemos nuevamente. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. No se rebelaron contra Dios. No empezaron a pelear para querer salirse con la suya. No se justificaron. No empezaron a decir, ay, nosotros tan buenos, ¿por qué nos vino esto? No, ellos se humillaron delante de Dios por su iniquidad y con paciencia aceptaron el castigo al decir, mire lo que dice el versículo 6 al final, y dijeron, justo es Jehová. ¿Sabe que no se justifica? Y parte de la naturaleza humana es el orgullo de la justificación. Y lo ve usted en Adán y Eva, cuando ellos pecan, en lugar de humillarse delante de Dios, en lugar de decir hemos desobedecido, hemos sido rebeldes, empezaron a culparse el uno al otro. Adán, Señor, Eva fue la serpiente, Adán fue la mujer, y al final dice Dios, tú por haberme dado esa mujer. Y sabe que ahí sí que nos vemos reflejados nosotros. Porque el problema del ser humano es que nunca somos nosotros. La culpa es de los demás. No, yo no, yo no soy. La culpa es el del frente, el que comete el error, las faltas, el que se equivoca, el que ha fallado, es el del frente. Tal vez cuántos están diciendo, no, esto vino porque aprobaron el aborto, porque aprobaron, y seguramente es parte de los juicios de Dios por todas las cosas, pero también nos lleva a nosotros, porque tenemos parte en el asunto. ¿Sabe que Eva sabía que no debía comer del fruto porque Adán se lo había dicho? Y el hombre sabía que no tenía que comer del fruto porque Dios se lo había dicho. Ellos no tenían ninguna justificación, pero todos hacemos eso, en justificarnos. Señor, es que es culpa de allá, es que no me dijeron, es que no me tuvieron en cuenta. Ese orgullo de justificarnos delante de los demás.
Sabe que en estos días hacían una nota periodística de cómo los colombianos en cierto municipio de Colombia han violado la cuarentena de una manera terrible. Y los entrevistaban y todos daban sus excusas, todos se justificaban, pero nadie quería reconocer que no querían someterse. ¿Mm? Siempre culpamos en el caso de los esposos, no es que es mi mujer, es que es mi esposo, es que los demás. Y sabe que tenemos que aprender a reconocer que nosotros, perdóneme la palabra que voy a usar, somos los que metemos la pata, que tal vez nosotros somos los del error, que nosotros somos los de la culpa, que somos nosotros los que hemos fallado, ¿m? Que nuestra vida está así. Y le hablo tal vez a personas que están pasando algunos momentos delicados. No, es culpa de los demás, si mi mamá me hubiera dado, si me hubieran ayudado, si me hubieran dicho, no. Tenemos que reconocer que estamos así por haber hecho de nuestra vida lo que nos antojó. No fueron los demás los que metieron la pata, fuimos nosotros. Fuimos nosotros los que hicimos de nuestra vida lo que es ahora. Tenemos que dejar de cubrirnos con esas hojas de higuera, con esas hojas de las excusas, con esas hojas de la justificación. ¿Mm? ¿Sabe que cuando dejemos de ponernos excusas, cuando dejemos de justificarnos, diciendo que el problema vino porque fulano me dijo, no me tuvo en cuenta, no me dieron ahorita que había tanta necesidad, porque me hizo, porque me engañaron, entonces estaremos dando el primer paso para arreglar nuestros problemas? ¿Mm? ¿Quieres arreglar tus problemas? ¿Quieres solucionar tus problemas? Empieza por reconocer, estoy así por culpa mía, esto no es de nadie más. Y es tremendo lo que dice este rey y estos príncipes en el versículo 6, justo es Jehová. Y sabe que cuando ellos dicen justo es Jehová, me parece escucharlos decir, no lo merecíamos, no lo merecíamos. Y tal vez nos merecíamos algo peor. Antes Dios ha sido muy bueno, antes Dios ha sido muy misericordioso. Y yo no sé cuántos en su oración le hayan podido decir esto al Señor. Vino esta pandemia, vino esta calamidad, vino este problema, vino este momento tan difícil. Pero no sé cuántos se han podido humillar diciéndole al Señor, justo es Jehová, Señor, antes gracias. Porque, Señor, lo que nos merecíamos era algo peor, era algo más terrible. Pero nos has tenido misericordia, Señor. ¿Mm? No teníamos excusa. Pero tal vez cuántos están diciendo, no es por culpa de los pecadores, es por culpa del colectivo, yo no sé qué cosa. No, todos tenemos parte en una situación como esto. ¿Mm? Cuando ellos dicen justo es Jehová, es como si estuvieran diciendo no lo merecíamos. Dios no ha hecho nada injusto, nada incorrecto. Tal vez era peor, pero gracias. Porque en medio de tu ira, Señor, te has acordado de la misericordia. Y sabe que si nuestro corazón se humilla bajo esas situaciones que Dios permite en nuestra vida que nos humillan, la aflicción habrá hecho su obra. Y le pregunto, amado hermano, amigo que está ahí, por la gracia de Dios siguiendo esta transmisión, ¿la aflicción ha hecho su obra en tu vida? ¿Te has humillado? ¿O estás quejándote, estás lleno de ira, de amargura, pero porque Dios permite y porque Dios no detiene este coronavirus y porque Dios no lo quita? Que lo podría hacer así, porque Él es Dios y es poderoso. Pero mientras la aflicción no cumpla su obra en nuestra vida, tal vez no nos lo quite. ¿Y cuál es que cumpla su obra en nuestra vida? Que nos humillemos. Es así de sencillo. Y mire lo que dice el versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado,
vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré. Y préstele atención a esto, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Mire lo que produce el humillarnos delante de Dios, el que nos arrepintamos, el que no vengamos aquí con excusas. Hace que Dios mire y dice, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Bendito es el nombre del Señor. Y no se le olvide a usted quién era Sisac. No era cualquier persona, era el rey de un poderoso pueblo, nación, como era Egipto. No era cualquiera su ejército. Era tan numeroso y tan victorioso que quién podría escaparse de él. Era seguro que si Dios no interviene, si Dios no los libra, no solamente Jerusalén, todo el pueblo cae en manos de ellos. Se habían unido muchos, dicen sin número, pero cuando Dios dice, hasta aquí has llegado, ya no pasarás, hasta ahí es. Si Dios le dice al virus, hasta aquí llegó, no pasará, téngalo por seguro que hasta ahí es. Y recuerde usted que aún ese virus, la enfermedad, la muerte, la prueba, tiene un límite, tiene un plazo y no puede traspasarlo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando Dios dice hasta aquí, las fuerzas más poderosas y victoriosas se empiezan a tambalear de una manera extraña y se tornan impotentes? Recuerde usted allí cuando Asa tuvo que enfrentar ese ejército etíope, era numeroso, era poderoso. Y es tan gráfica la palabra que usa la escritura para decir, pero Dios los derrotó, Dios los despojó, porque ese es el Dios verdadero, poderoso, grande, que con una espada puede derrotar al más poderoso ejército, que aún dice allí en Tesalonicenses, que derrotará al inicuo con el espíritu de su palabra y con el resplandor de su venida. Nos habla de un poderoso ejército. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando Dios le pone límite, le pone fin, como dice aquí, no destruiré a Jerusalén? Ese ángel que trae la muerte, que extermina, se le prohíbe pasar una vez más por Jerusalén para destruirla. Y dice la palabra ahí en el versículo 7, no derramaré mi ira sobre Jerusalén. Bendito es el nombre del Señor. Y ese es Dios. Él es un Dios de misericordia que está presto para mostrar su misericordia cuando verdaderamente le buscamos y nos humillamos. Mire qué profesión y arrepentimiento, hasta dónde ellos se humillaron, que Dios salva de su ruina. No es algo de labios, no es una confesión vacía, que en verdad sea algo profundo en nuestro corazón. Y dice el Señor, en lugar de destruirlos, voy a salvarlos y en breve. Pero los deja bajo el temor del juicio divino. Y no porque Dios haga las cosas incompletas de ninguna manera. Era precisamente para impedirles que volvieran a pecar. Les otorgó una liberación, pero no completa, fue parcial. ¿Y sabe por qué? Porque Roboán nunca se afirmó en la fe y Dios conoce los corazones. Si Roboán se vuelve a Dios de todo su corazón, seguramente que la derrota a este rey es total. Roboán fue una persona que nunca se afirmó en Dios, nunca desechó totalmente a Dios, pero no se comprometió. Y espero, mis hermanos, que no seamos de ellos. No, nosotros no somos ateos, no, nosotros no rechazamos a Dios, pero no nos comprometemos tampoco con Él. Roboán nunca buscó a Dios de todo su corazón. ¿Y sabe cuál fue su falta? Que él no sirvió al Señor, por eso no lo buscó.
Usted no lo ve orando como hizo su padre Salomón, pidiendo sabiduría, pidiéndole gracia al Señor. No lo ve usted consultando la palabra del Señor. No hizo que la palabra fuera su guía, no siguió sus órdenes. Y yo no sé a quién esté consultando usted en este tiempo. Tal vez muchos están con los expertos, los especialistas, todo lo que dice el hombre, en fin. O estás consultando lo que dice la palabra del Señor. Estás escuchando lo que Dios tiene para este tiempo. Ya ve que Roboán, él no hizo nada de su relación con Dios, o mejor, su relación con Dios no era nada para él. Por eso nunca puso su corazón en ello. Y sabe que ahí en unos capítulos más adelante habla la palabra de Josafat, rey de Judá. Y hay algo tremendo, hay una descripción que hace la escritura de este hombre y dice, y su corazón se animó a buscar al Señor, su corazón se animó a buscar a Jehová. Mis hermanos, hoy es el llamado de este tiempo, que nuestro corazón se anime a buscar al Señor, que dejemos la pereza, que dejemos el sueño, que dejemos la indiferencia, que dejemos esa religiosidad, que dejemos todo eso que veníamos trayendo, que nos estorbaba, que nos hacía creer que estábamos bien espiritualmente, pero que viene una situación como esta y empieza a sacar lo que había en el corazón y tenga por seguro que esto está sacando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Cuántos están apartando? ¿Cuántos están dejando de servir? ¿Cuántos se están dejando absorber por las cosas de este mundo? Que nuestro corazón se anime a buscar a Dios. Y ojalá usted lo pueda decir ahí, de todo su corazón, Señor, que me anime a buscarte a ti. Bendito es el nombre del Señor. No hubo en Roboán determinación. Y que Dios nos ayude, porque hay un mal que ronda la iglesia, que ronda a los creyentes. Y es la ley del mínimo esfuerzo, que no me toque hacer nada para las cosas de Dios, que pereza, que sueño. No, para las cosas de Dios yo no me puedo forzar, pero para otras cosas sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Quién lo arrebata? Los valientes, mis amados. Y este rey hizo lo malo porque nunca decidió hacer el bien. Y si usted no se decide hacer el bien, téngalo por seguro que va a hacer el mal. No hay un punto intermedio. Y me llama la atención aquí en el versículo 12. Y dice aquí, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Qué poderoso es esto. Volvámoslo a leer. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Queremos que las cosas vayan bien. Pues creo que Dios nos está dando la manera de hacerlo. Y no es esperando el subsidio del gobierno, no es esperando las ayudas económicas del gobierno, no es esperando en nadie más, sino en Dios y en hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Humillarnos delante del Señor. Dice que cuando Él se humilló, Dios quitó su ira y su reino fue restablecido. Y mire que por causa de su arrepentimiento, Dios lo salvó. Y aquí viene algo tremendo. Están yendo las cosas mal. Lamentablemente en muchas vidas así es, las cosas mal. Cosas mal en peor, como dice. En muchas áreas, en lo económico, en lo financiero, en lo familiar. Pero Dios te está hablando en esta noche. Dios nos habla. Si las cosas están yendo mal, humillémonos delante de Dios. Porque cuando ellos se humillaron, cuando ellos se arrepintieron de todo corazón, las cosas fueron bien. Cuando ellos se humillaron, las cosas fueron bien. Sabe que el someternos a la autoridad de Dios produce buenos resultados.
Y no solamente para un rey, sino para una nación entera. Y no solamente para nosotros como creyentes, para nuestras casas, sino para una nación entera. ¿Será que la razón por la cual no ha pasado este COVID-19, la razón por la cual tal vez no ha parado esta pandemia, era porque nosotros, el pueblo de Dios, nos ha faltado humillarnos? Y lo dejo con este pensamiento. Y le invito en esta noche a orar. Este es un momento importante. A veces atendemos a la palabra, pero cuando llega el momento de la oración a veces nos distraemos o pensamos que ya no es importante porque ya oramos o luego oramos. No. Y le invito allí donde esté, cierre sus ojos. Porque tal vez en esta noche tenemos que venir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, tal vez en este momento las cosas van mal. Se ven las puertas cerradas. Lo que se ve humanamente es caos, confusión, ansiedad, angustia, desesperanza, Señor. Pero como decía el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú, Señor, tienes palabras de salvación. Tú eres nuestra puerta, tú eres nuestra salida. Señor, hoy nos queremos humillar delante de ti, como este rey, como estos príncipes, como esta nación, reconociendo, Señor, que tú eres justo, que no has hecho nada indebido, que no has hecho nada incorrecto, Señor, que no has hecho nada injusto, que tú no nos estás debiendo nada, Señor, de la gloria. Señor, que nos merecíamos, Señor, una situación así, Señor. Señor, sí, lo reconocemos como nación, como humanidad, Señor, no lo merecíamos. Y antes algo peor, Señor, de la gloria. Pero nos has tenido misericordia y nos volvemos a ti, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestra religiosidad, por la apariencia, por el enfriamiento, por la tibieza, Señor, de la gloria. Señor, y hoy queremos volvernos a ti, Señor. Hoy te pedimos misericordia, Dios del cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, danos un corazón para ti, Señor. Y así como este rey Josafat, su corazón se animó para buscarte, Señor, así sea el corazón de tu iglesia, el corazón de cada persona que en esta noche tú permites que se haya unido a esta transmisión y sus familias, Señor, de la gloria. Señor, perdón, Señor amado, Señor. Aún perdónanos porque estamos esperando que el inconverso, que el pagano se arrepienta, se humille cuando somos nosotros los primeros que tú has llamado, Señor, a hacerlo, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor. Oh, Señor, perdónanos. Dios de gracia, sí, es Él. Y esperanza, mi corazón hoy te daré. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Corazón es tuyo, es Señor. tuyo. Sí, aleluya. Jesús, Sí, a ti, Jesús, yo me rindo, Señor. Confío Vamos, amado en ti, hermano, amada soy iglesia. para Humillémonos, rindámonos Jesús, delante de a Él. ti me rindo. Oh, sí, Señor amado. Mi corazón Es tuyo. es tuyo. Jesús, a a ti me rindo. Confío en ti, Mi Salvador. soy para ti. Aleluya. Jesús, a ti, solo a ti, Señor.
mi vida a tus pies. Dios de gracia y esperanza. Sí, porque si Él ve un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, dice la palabra, nos salvará en breve, aleluya. Y qué tremendo es eso. Nos salvará en breve cuando nos humillemos, cuando nos arrepintamos, cuando nos volvamos a Él, aleluya. Dios de gracia, Señor, gracias en esta noche. Esperanza, gracias, Espíritu de Dios, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero terminar recordándole lo que dice acá el versículo 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Cuando nos humillemos, las cosas van a empezar a ir bien. Gracias por estar ahí. Gracias por sacar ese tiempo para acompañarnos. Dios les bendiga, Dios les recompense. Quisiera leer algunas de las personas que en esta noche nos han escrito al chat. De verdad que nos alegra saber que están ahí, que nos escriben. Bendito es el nombre del Señor. Carmen Rosa Serrano, la pastora Camila Polo, CMB Muso, la familia Moreno Fajardo, María C y su familia, hermana Imelda Rojas, Henry Marroquín. Cómo nos alegra de que hayan podido acceder a estos medios. Alexandra Nova, Dios te bendiga por tu fidelidad. Bendito es el nombre del Señor. Adriana, Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Bendito el Señor. Jason Guerrero, la hermana Erlinda Umaña, Amparo Rodríguez, hermana Estrella. Dios le continúe bendiciendo. Dios se glorifique en cada necesidad. Hermano Martín Velázquez, que Dios te guarde. Bendito es el Señor. Juan Carlos Martínez, Wilber Roncancio y familia. Nora Castellanos desde Villa Eleyva, familia Velázquez Amezquita, Dios le recompense. Carlos Martínez desde Villavicencio, Villa Eleyva, Yurania Albornoz, Dios bendiga a estas jóvenes. Lilia Cortés, Ascensión Ariza, Marcela Zulbarán, nos alegra saludarle. Alexander Otálora desde Facatativá, Nelsi, Dios te bendiga. Marlene Delgadillo, Miriam Solano, Dios les bendiga, les dé sabiduría. Sonia Castellanos, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Ángel David, Juan Carlos Hernández, gloria a Dios por estos jóvenes. Rosalvina Rodríguez, Pastor Román Páez, Mari Pachón, Judy Fúquene y su esposo, Diana Suárez, Jairo Piraquibes. Me alegra saludarte. Saludos a tu mamita, John Moreno, Vanessa Lesmes, Silena Arevalo. Qué alegría saber de ustedes y seguro que la lista es más larga y les pido perdón porque no los alcanzo a leer a todos, pero yo sé que están ahí, no en una lista, no en una hoja, pero sí esculpidos en las manos del Señor. Dios los bendiga, Dios los fortalezca, Dios nos ama. Bendito es el nombre del Señor. Confiando en el Señor tendremos mañana la transmisión a las 10 en el ayuno y a las 8 de la noche la enseñanza bíblica. Estemos agradecidos con Dios porque Dios verdaderamente es bueno y para siempre su misericordia. Les amamos grandemente, les extrañamos y confiamos en el Señor que pronto permita que nos volvamos a ver. Tengan ustedes una feliz noche y Dios les guarde. Bendiciones.